Hola amigo, ¿cómo están? Mi nombre es Leonel Ruiz de la Fuente y me gustaría hacerles una invitación para reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que viviremos después del 1 de julio. No hay duda que nuestro próximo presidente de la República será el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y la transformación de este país no tan solo estará a cargo del licenciado López Obrador, sino también estará a cargo de todos y cada uno de los mexicanos. Sabemos de la situación difícil que estamos viviendo en diferentes estados de la República por la inseguridad, siendo uno de los principales problemas de nuestro país actualmente, y lo cual debemos de combatir, y siendo una responsabilidad de todos los mexicanos también. Todos los que hemos seguido al licenciado Andrés Manuel López Obrador estamos de acuerdo en sus propuestas. Por ejemplo, la de mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, de mejorar la calidad de vida de las personas que viven y dependen del campo, proporcionarles más recursos para que hagan producir su tierra y cosechen mejor lo que siembran, y nosotros depender de lo que los mexicanos, nuestros agricultores, siembren, no depender del extranjero. También la propuesta de construir una refinería en el estado de Tabasco es muy buena. Tenemos información muy clara, muy técnica en relación al costo de producción de un litro de gasolina. Se dice que en nuestro país un litro de gasolina cuesta, su costo real es de 7 pesos. Estamos hablando de lo que es todo el proceso de lo que es la extracción del petróleo del subsuelo, el proceso de refinación, de producción y el transporte a los puntos de consumo. Todo esto, el costo real es de 7 pesos. Solo que los mexicanos estamos pagando impuestos que nos elevan el costo de la gasolina hasta 18 o 20 pesos en algunos de los estados. También una buena propuesta es la de mejorar las condiciones de las fronteras de norte de nuestro país. Por ejemplo, la de bajar el IVA al 8% y la del ISR al 20%. Cuando llegó a la presidencia de la República el presidente Carlos Salinas de Gortari, dejó de funcionar esa zona libre que había aquí. Todos los que vivíamos desde 1989 hacia atrás sabemos de esos beneficios. El tener una zona libre aquí en la frontera nos ayudaría a competir comercialmente con los Estados Unidos. Esa es una muy buena propuesta, pero sobre todo la principal propuesta del licenciado López Obrador es la de combatir la corrupción en nuestro país. También tenemos la propuesta de bajarle los sueldos a los funcionarios de primer nivel, pasando por el presidente de la República, los secretarios de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así debería ser también para los gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores. Sabemos que en México la situación de la seguridad es muy complicada. Hay mucha corrupción. Hay un organismo que se llama Transparencia Internacional, el cual califica a los países más corruptos del mundo. Por ejemplo, de una calificación del 1 al 10, nos dan una calificación de 3.5. O sea, somos un país corrupto. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues lo podemos cambiar a través de los programas y a través del nuevo proyecto de gobierno que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Aquí en México se ha instituido como una forma de vida lo que es el delito. Por ejemplo, la extorsión, el secuestro, el trata de blancas, o cualquier otro tipo de delito. ¿Por qué se ha desarrollado? ¿Por qué ha crecido tanto ese tipo de delitos aquí en México? Pues porque tiene como principal apoyo la corrupción. Necesitamos erradicar la corrupción y crear programas sociales para mejorar las condiciones de los que menos tienen, para atemperar, para minimizar un poco la tentación de muchos jóvenes, principalmente, para meterse a delinquir. El delito se ha instituido en México como una manera de vida. El delito en México es un negocio. Cuando los mexicanos dejemos de pagar, el delito se va a acabar y los delincuentes tendrán que dedicarse a otro tipo de actividades porque ya no va a ser negocio delinquir. En México los valores se han perdido y tenemos que rescatarlos. Se dice que somos un país con una baja cultura de la legalidad. Tener baja cultura de la legalidad no significa que no sepamos bien los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no sepamos bien el Código Federal de Procedimientos Penales o la Ley Federal del Trabajo o el Bando de Policía de Buen Gobierno. Significa que no nos respetamos, que hemos perdido esa humanidad que deberíamos tener y por lo tanto se pierde la sociabilidad. Tenemos que empezar a respetarnos y hacer cosas que nos unan cada día a los mexicanos. Por ejemplo, el que no respeta una propiedad, el que no respeta a su prójimo, es muy fácil que transgreda una ley. Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz, y cuánta razón tenía. Necesitamos cambiar todo ese tipo de formas de pensar y rescatar esos valores que nos hagan más humanos y que podamos cambiar a esta sociedad que está totalmente descompuesta. Hacer cosas que sean simples, que por ejemplo, un ejemplo simple como cuando estamos en nuestra casa y de pronto le subimos el radio a todo volumen y sabemos de antemano que estamos incomodando al vecino, pero no le bajamos el volumen. Esa es una falta de respeto. También a veces cuando sacamos la basura o barremos el frente de nuestra casa, no recogemos la basura, la echamos en un recipiente o en una bolsa, sino se la aventamos al vecino. Sacamos a veces a los perros a hacer sus necesidades a la calle, y ¿qué es lo que sucede? Que el perro va y se hace necesidad enfrente del vecino, y el vecino tiene que estar limpiando las necesidades de los perros de los otros vecinos. Es una falta de respeto. O cuando vamos simplemente manejando o caminando por la calle, vamos comiendo alguna golosina, es dulce, galleta, y tiramos la envoltura en la calle o la bolsa. Probablemente decimos, ¿cuál es el problema? Una envoltura o una bolsa no significa ningún problema, pero imagínense en una ciudad donde hay 100,000 habitantes y hay 15,000 habitantes. Con esa actitud todos los días generamos un problema muy serio de contaminación. También, por ejemplo, cuando situaciones muy comunes, vamos manejando y de pronto el semáforo está en rojo. ¿Qué es lo que pensamos cuando el semáforo está en rojo? Realmente pensamos que debemos de pararnos porque la ley así lo establece y porque por la seguridad de las demás personas. Pues realmente no estoy diciendo que todos lo hagamos así, pero muchos lo que hacen es que primero invaden el paso peatonal. Acto seguido hacen un paneo de 360 grados para ver si no ver a una patrulla o a un policía. Y si no la existe,
se pasa en el semáforo y si por alguna situación el policía está por ahí escondido y los ve, los para. ¿Y qué es lo que pasa a continuación? Pues que tengamos que darle una mochada porque estamos conscientes que cometimos una falta. Y así hay muchos detalles que nosotros como ciudadanos realmente hacemos y que están mal y que debemos de cambiar. Por ejemplo, cuando vamos a un lugar público, un centro comercial, y a alguien se le cae un billete, ¿qué es lo que pensamos? No digo que todos, pero hay gente que, por ejemplo, primero que piensa si hay cámaras, si no alguien lo está mirando. Y si no hay cámaras y nadie lo está mirando, nadie se dio cuenta que se le cayó el billete, en vez de avisarle a la persona, recogemos el billete y no se lo damos a la persona. ¿Qué pasa también cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado, a una tienda y nos dan el cambio de lo que pagamos, nos lo dan de más o nos cobran de menos, por decirlo así? Y nos damos cuenta que el cajero se confundió, no corregimos eso, al contrario, nos quedamos callados y nos vamos con el dinero. Eso, al final de cuentas, creemos que somos muy vivos, que somos inteligentes y realmente eso es todo lo contrario. Por ejemplo, los jóvenes que hacen en las escuelas, en vez de estudiar, llevan acordeones para pasar los exámenes y realmente al final de cuentas no salen buenos estudiantes, salen profesionistas mediocres. Esos pequeños detalles que hacemos todos los días se llama corrupción y por eso es que nos tienen catalogado como un país corrupto. Así que la problemática no es nada más en general del gobierno, sino también nosotros tenemos que cambiar esos hábitos y esas actitudes. Todo ese tipo de situaciones debemos de cambiarlas para tener un mejor país. Entonces, después del 1 de julio, yo los invito que reflexionemos desde ahorita porque es seguro que el próximo presidente de México va a ser el licenciado Manuel López Obrador y debemos de encajar en ese proyecto de cambio para nuestra nación. Así que yo los invito a que tomemos esa reflexión para que cambiemos este país.